relaciones entre el clima, el uso de la tierra y el agua del suelo en la región pampeana, servicios climáticos, caracterización fisiológica de la respuesta de cultivos de grano frente a estreses abióticos. Bueno, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Bettina. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar de esta hermosa reunión. Bien, como el título lo indica, voy a hablar de la respuesta de cereales invernales, de trigo y cebada principalmente, a mayores temperaturas nocturnas. Este es el primer slide que dijo Gustavo que no hacía falta, que ya no lo adelantaba. Pero rápidamente lo vuelvo a poner en contexto. La variabilidad climática es un desafío continuo para el sector agropecuario y se magnifica frente al cambio climático. Tomamos dos cultivos, los dos principales cultivos extensivos de invierno, tanto a nivel local como a nivel mundial, que son trigo y cebada, tanto por su sustentabilidad para el sistema agrícola cuando nos paramos en la región pampeana, como pensando en aspectos de seguridad alimenticia cuando miramos la foto mundial, ¿no? Y en este sentido, entender, explorar, cuantificar de alguna manera las respuestas que pueden tener estos cultivos a escenarios climáticos que están ocurriendo y que tienen alta probabilidad de ocurrencia, es lo que nos genera información útil desde el punto de vista del diseño de estrategias tanto de manejo como de mejora que permitan adaptar estos cultivos a las próximas décadas, ¿no? Teniendo en cuenta eso, me voy a centrar fundamentalmente en uno de los principales escenarios que estamos atravesando, lo que es temperatura y dos grandes contextos, ¿no? Dos grandes procesos: mayores temperaturas medias, debido fundamentalmente a mayores temperaturas mínimas, mayores temperaturas nocturnas, y una mayor ocurrencia de eventos extremos, golpes de calor. Yo me voy a centrar en lo que es mayores temperaturas nocturnas. En este sentido, acá podemos ver, aquí hicimos un análisis de cruzar tanto un análisis meteorológico como un análisis fenológico, ¿no? Meter no solo las variables meteorológicas, sino también el cultivo en sí. Y simplemente lo que tiene acá es cómo está leyendo el cultivo, ¿no? Simulamos un cultivo de trigo, un cultivo de cebada, determinamos su periodo crítico y ver cuál es la probabilidad o qué pasa con la temperatura durante ese momento, ¿no? Entonces un análisis no mes dependiente, época dependiente, sino cultivo dependiente, tecnología dependiente. Y aquí podemos ver que en el grueso de la región pampeana, tanto trigo como cebada han explorado o exploran cada vez mayores temperaturas nocturnas, salvo el famoso triángulo de Coronel Suárez o la Barría Tandil, ¿no? En el resto de la región podemos ver aumentos de las temperaturas nocturnas de casi 0,1, 0,2 grados por década en los últimos 50 años. Estos aumentos de la temperatura mínima son los que explican los aumentos que vemos de las temperaturas medias, ¿no? Los cambios en la temperatura media en la región se asocian fundamentalmente a aumentos de la mínima más que aumentos de la máxima. Entonces, la temperatura como factor debe ser seguramente el factor o la respuesta de un cultivo, de una planta. La temperatura es posiblemente uno de los procesos más estudiados por la fisiología del cultivo, donde tenemos mucha información, pero se generan algunos vacíos de conocimientos o algunos niveles de aproximación los cuales son relevantes. En primer lugar, voy a separar en dos temperaturas, ¿no? Las temperaturas que consideramos moderadamente altas, esas medias de entre 15 y 25, 30 grados, donde la máxima nunca llega a esos umbrales críticos como que mencionó Luis, ¿no? A 30, 32, 35 grados. Eso es lo que llamamos temperaturas moderadamente altas. Cuando se exceden estas temperaturas es lo que conocemos como temperaturas muy altas. Esta categorización de temperaturas es bastante útil para casi la mayoría de los cultivos del grano. Entonces, me voy a centrar en temperaturas moderadamente altas. Por otra parte, aquí una adaptación de la figura que mostró Gus más temprano, ¿no? Tenemos variabilidad espacio-temporal y distintos niveles de aproximación, y entonces podemos hacer o ser reduccionistas o tratar de integrar, ¿no? En este sentido, como dije, es un factor sumamente estudiado
y se conoce muy bien la respuesta a nivel de individuo o a nivel órgano, la respuesta de procesos claves como la fotosíntesis, la tasa de desarrollo, la respiración. Pero cuando pasamos a nivel de cultivo, empieza a haber algún vacío en cuanto a cómo puede responder un cultivo a cambios de la temperatura nocturna. Lo primero que tendemos a pensar, o lo primero que uno puede leer cuando hay especulaciones es, bueno, el desarrollo se va a afectar, ¿no? sea temperatura diurna o nocturna, se va a afectar. La fotosíntesis no se va a afectar, y sí se va a afectar la respiración. Y podemos encontrar esos saltos, esos escalados lineales, de decir, mayor respiración nocturna, menor rendimiento, tenemos problemas de producción. Bueno, en ese hueco tratamos de aportar algo, y por eso decidimos estudiar la respuesta a nivel de cultivos a variaciones de la temperatura nocturna. Surgiendo la pregunta más que obvia, ¿cuál es el impacto de mayores temperaturas nocturnas sobre el rendimiento? Y cuáles procesos funcionales gobiernan esta respuesta, ¿no? De manera de, al entender procesos, es esa información que llamo útil para diseñar estrategias de manejo o mejora. Entonces, evaluamos la respuesta a nivel cultivo, focalizándonos en atributos funcionales del cultivo. Brevemente hago un pequeño repaso de esos atributos, o los atributos que consideramos importantes y en los cuales nos centralizamos. Por empezar, algo archiconocido, el rendimiento en función del número de granos, es el componente que mejor explica las variaciones observadas en rendimiento. Teniendo un peso cuantitativamente importante, también las variaciones en peso, depende la condición y depende del cultivo. Entonces, nos focalizamos en dos etapas importantes de cultivo, la más relevante, el periodo crítico, donde básicamente los cereales de invierno está capturando recursos, y en este caso, si pensamos en un cultivo sin limitaciones hídricas ni bióticas, el recurso predominante es radiación, y en el cual nos focalizamos. Esa radiación es convertida en biomasa con una determinada eficiencia, y aquí ya aparece un atributo integrador a nivel de cultivo de todos esos procesos importantes finos como fotosíntesis, respiración, fotorrespiración, nos integra varios de esos procesos. Esta biomasa producida es particionada al órgano cosechable, y dentro del órgano cosechable es particionado con una determinada eficiencia, es convertida en granos. También se define en este momento el peso potencial de estos granos. Luego, la segunda etapa de relevancia del cultivo, el llenado de granos. El cultivo, o ese peso potencial definido, tiene que ser un grano cosechable, y lo solemos entender, y dos atributos que nos ayudan a entender qué pasa, y siempre pensando en temperatura, son la tasa y duración de ese llenado de grano. Entonces son otros atributos de interés. Por eso, obviamente finalmente el rendimiento, nos centramos fundamentalmente en dos ecuaciones muy clásicas para lo que es fisiología de cultivos. La primera focalizada en el periodo crítico, que dice que el número de granos es el producto entre la duración de ese periodo, un integrador fenología de desarrollo a nivel de cultivo, el recurso disponible o incidente, la radiación fotosintéticamente activa incidente, qué fracción de esa radiación es interceptada por el cultivo. Aquí más adelante, y pensando en condiciones sin ninguna limitación hídrica, nutricional y biótica, un manejo ajustado ya lleva a que esto esté maximizado. Una eficiencia de uso de esa radiación, partición de biomasa espiga y una eficiencia reproductiva. Y como dije, durante el llenado de granos, simplemente peso como función de la tasa y la duración de ese periodo. Bien, brevemente, ¿qué sistema utilizamos? Es un sistema que se desprende del sistema que utilizó Luis. Los trigueros pedimos ayuda a los maiceros y ajustamos este sistema. La mayor diferencia que tiene era que esto tenía que ser un sistema móvil, simplemente porque era necesario calentar de noche, pero no de día. Entonces estas carpas, que también tienen sistemas no teníamos el recurso sol o la radiación como fuente de energía, entonces acá dependen fundamentalmente de los caloventores. Estas carpas tienen puertas rebatibles y tienen ruedas, entonces nos permitía poner y sacar todos los días.
y así durante los periodos de interés, más o menos